Y entre nuestros héroes pasa algo interesante todas las noches y esta noche no es la excepción, y mientras tanto un joven se acercó a nuestra heroína y le preguntó si estaba lista. Teriella inmediatamente dio una respuesta afirmativa, pero entonces ella era tímida de nuevo y ni siquiera podía tocarlo. El joven intentó tranquilizar a su compañera y le pidió que pensara en las cosas buenas y que fuera amable, y ante su petición, la chica no lo evitó, pero no entendía por qué debían hacerlo todas las noches. Nuestra heroína, de niña, recordaba las palabras de su madre, que le pedía que viviera una larga vida, y la mujer le explicaba entonces a su hija que mientras estuviera viva, podría conseguir todo lo que quisiera. Teriella vio cómo la vida de su madre se apagaba, pero aún así le dio esperanzas de que aunque su madre no estuviera para hacérselo saber, ella cubriría su camino con flores, y entonces la mujer le volvió a pedir que viviera una larga vida. Nuestra heroína, ya adulta, recordaba claramente las últimas palabras y deseos de su difunta madre. Ahora el rey Lupión enviaba a Teriella al Imperio Leonhard, donde debía convertirse en candidata a emperatriz, pero la muchacha se negó. Sin embargo, cabe destacar que el soberano llevaba muchos años sin ver a su hija, y ahora de repente se acordaba de ella y decidía utilizarla, argumentando que sabía lo que estaba ocurriendo en el continente. El rey Lupión le dijo a la princesa que no podría abordar el barco debido al tsunami, y debido a la epidemia que se extendía por el imperio, un carruaje sería una mejor opción para evitar todos los peligros, y señaló que el viaje duraría más de 2 meses. El rey también se interesó por la cuestión de cuándo nacería ese santo niño inútil y no oyó a nuestra heroína repetir que no quería ir a Leonhard. Y la muchacha siguió preguntando por qué la habían elegido como candidata a emperatriz si en la familia había una hermana mayor, y entonces el rey le contestó preguntándole si no sabía la razón y se ofreció a estudiar juntos la situación. El rey Lupión preguntó entonces a Teriella quién había arreglado la fractura del brazo de la hermana mayor, la cicatriz de la cara de la hermana menor y la fractura de la pierna izquierda del hermano mayor, e inmediatamente escuchó de la princesa que había sido en defensa propia. La hermana mayor acusó inmediatamente a nuestra heroína de haberla empujado por las escaleras, pero la chica dijo que ella también se había caído y estaba herida. Entonces el rey le recordó la pierna rota de su hermano, a lo que Teriella respondió que él había querido pegarle y que ella, asustada, había agarrado una silla y se había defendido con ella. Lupión tenía una hija menor, a la que también mencionó y preguntó qué debía hacer cuando debutara en un futuro próximo y tuviera una cicatriz en la cara. La princesa contestó que no había que culparla a ella, sino a la persona que le había dado el látigo, con el que pretendía golpearla, pero acabó golpeándose en la cara, e hizo una contrapregunta sobre quién podía haberle dado algo así a una niña. La hermana menor lloraba sin cesar porque tenía la cara desfigurada, y la mayor sugirió buscar un médico mejor que pudiera disimular el defecto, y nuestra heroína pensó que podría curar su cicatriz con sus habilidades, pero guardó silencio porque no tenía ningún deseo de ayudar a sus hermanas. El rey, por su parte, dijo que no quería que nuestra heroína causara problemas en la familia, y también señaló que ella era la única que permanecía en orden mientras sus hermanas y su hermano estaban heridos, y expresó su confusión sobre por qué permanecía ilesa mientras la atacaban. Todo esto fue posible gracias a sus poderes, que nadie conocía, por lo que ahora la princesa pidió al rey que la creyera, explicándole que lo que decía tenía sentido y recalcando que si hubiera estado mintiendo, ya estaría muerta, porque su propia familia la quería muerta. Entonces su padre le tiró un tarro de tinta y le dijo que no dijera nada más, y luego le dijo que se fuera al Imperio Leonhard como candidata a emperatriz. Teriella lamentó que la tinta hubiera manchado la costosa alfombra y subrayó su parecido con él, para después decir que se había convertido en una mancha para la familia real que nadie quería admitir, y a continuación dijo que si la expulsaban, Karajan se enfadaría. Era el único hijo de la reina y el que debía convertirse en el próximo rey, y también era el hermanastro de nuestra heroína, que se ocupaba de ella en solitario. Teriella le recordó al rey que Karajan la amaba y que ahora no podía defenderla, ya que había ido a enterarse de la epidemia. La muchacha sabía que si su hermano estuviera aquí, la protegería y sabía que el rey lo había hecho pensándolo bien y enviándolo fuera de palacio por negocios. Nuestra heroína intentó resistirse, recordando a Lupión que el soberano del Imperio Leonhard era un tirano que había matado a la mitad de sus ministros nada más llegar al trono.
La muchacha me contó también que se encerraba en sus aposentos y bebía alcohol todas las noches, hasta el punto de que la distinción entre el día y la noche era borrosa. 26. También supo que cuando los ministros pidieron a este emperador que encontrara una emperatriz entre las muchachas que habían venido de todo el imperio, él había rechazado a cada una y las había devuelto a todas, diciendo que ninguna le gustaba, y que cuando comenzó la lucha por el trono, él, hijo de una concubina, mató a todos sus hermanos y se hizo con el título de emperador. Teriella le dijo a su padre que era un hombre alcohólico y lujurioso, el peor del continente, pero el rey se mostró inflexible y le dijo a su hija que ya era hora de que se marchara. También le dijo que lo único bueno que tenía era la cara que había heredado de su madre, y añadió que ya que tenía buenos genes, debía usarlos. Nuestra heroína sugirió al rey que hablara con franqueza y le preguntó directamente si realmente quería que fuera a ese imperio y muriera allí, y su hermana mayor comentó inmediatamente diciendo que si hubiera muerto de niña, ahora no estaría en esta situación. La hermana se preguntó en voz alta por qué nuestra heroína seguía viva, sobre todo porque estaba casi muerta y a todos les parecía que incluso había dejado de respirar, y señaló que de alguna manera su madre la había salvado. De hecho, nuestra heroína estaba realmente muy enferma, y hubo un tiempo en que estuvo a punto de morir a los 6 años, abrasada por el calor. Su madre no se separó de la niña, amamantándola, y al final no hizo más que obrar un milagro. Cuando Teriella creció, supo por otras personas que su madre había escalado montañas, surcado mares y viajado a países lejanos para salvar la vida de su hija. Después de eso, nuestra heroína siempre intentó sobrevivir en este lugar y cumplir el deseo de su madre, y ahora escuchó las palabras del rey, que le dijo que no podía cambiar lo que ya estaba decidido. Lupión también le dijo que, si eso la hacía sentir mejor, pensara que la habían echado por lo que había hecho en palacio, y que en ese momento fue capturada por los guardias. Y mientras nuestra heroína intentaba comprender por qué la retenían, oyó a su padre añadir que se le había olvidado decirle cuándo se marchaba. Entonces el rey le dijo con una sonrisa que el carruaje la estaba esperando ahora mismo, y desde entonces su vida cambió radicalmente. Para empezar, la princesa odiaba completamente a su familia, y luego admitió que no creía que el viaje al Imperio Leonhard durara realmente 2 meses. Sin embargo, hay que añadir que, dada la disponibilidad de buenos caballos y de un carruaje, su viaje no duró 2, sino 3 meses. Teriella había oído rumores de que muchas princesas habían acudido a este emperador para ser candidatas a emperatriz, pero todas habían sido rechazadas, y ahora ella tenía que intentarlo. Hay que tener en cuenta que inicialmente la orden decía que al llegar había que entrar en el edificio, guardar el equipaje, y después de descansar reunirse con el emperador, y nuestra heroína decidió que mientras pasara por esta lista, era demasiado pronto para preocuparse por reunirse con este hombre. La chica caminó y pensó que necesitaba conseguir rápidamente una negativa y huir del Imperio Leonhard y del reino de Lupión. La princesa admitió que la razón por la que no había huido antes era que siempre podía defenderse, independientemente de cómo la trataran, pero venderla a un completo desconocido, en opinión de nuestra heroína, era demasiado incluso para esta familia. La muchacha pensó que aunque el emperador la rechazara, estaba segura de que su padre la revendería a algún otro pervertido y entonces no habría posibilidad de escapar. Teriella, furiosa, decidió que viviría el resto de su vida como una fugitiva, y que eso sería mejor que cualquier otra opción. Nuestra heroína pensó que el imperio era tan grande que ni siquiera el emperador la encontraría si ella quisiera, y ahora lo único que le quedaba era conseguir al emperador al que había venido a rechazar. Pero no fue así, pues al momento siguiente se enfrentó precisamente al gobernante que se convirtió en el tirano más terrible de la historia del imperio. El mismo Liebenfeld von Leonhard que había sido su oponente y de quien había esperado ser rechazada. Inmediatamente se dirigió a nuestra heroína y le preguntó si era la princesa del reino de Lupión, que estaba por llegar, y la muchacha se lo confirmó y le saludó. Ella se preguntaba de dónde venía y cómo sabía que había llegado a su palacio, y ya había expresado la esperanza de que tal vez la despidiera de inmediato, pero él le pidió que se pusiera derecha. Sus miradas se cruzaron, tras lo cual permanecieron en silencio durante largo rato, y nuestra heroína llegó a preguntarse de nuevo en su mente por qué la miraba fijamente. Y pronto descubrió la respuesta, porque Liebenfeld declaró con sorpresa que por fin había encontrado a su princesa.
Mientras Teriella trataba de comprender el significado de sus palabras y se sentía muy incómoda, escuchó, del mismo emperador del que esperaba oír un rechazo, una oferta de matrimonio. La princesa dijo inmediatamente que debía de haberle oído mal, le pidió que repitiera lo que había dicho antes y escuchó las mismas palabras de su petición de convertirse en su esposa. Nuestra heroína llegó a la conclusión de que inmediatamente empezó a ensordecerse por ambos oídos y decidió que la razón era el largo viaje, y también sugirió que tal vez su salud decepcionaría al emperador y dijo que necesitaba visitar a un médico. La princesa preguntó al emperador por su última frase, pero aclaró que no le sonaba a orden de volver a casa, pero Livanfel le contestó preguntándole si estaba esperando escuchar su propuesta de matrimonio por tercera vez. Cuando Teriella comprendió sus palabras, decidió aclarar de nuevo si sus palabras iban dirigidas a ella en concreto, pero el emperador expresó su alegría porque todo fuera tan bien e incluso sus oídos estuvieran curados. Solo nuestra heroína no entendió por qué sí y por qué no, y entonces sugirió que tal vez estaba soñando, y en realidad seguía en el carruaje y soñaba con el agotador viaje. Mientras la princesa intentaba explicarse de alguna manera lógica lo que estaba sucediendo, escuchó nuevas noticias impactantes, donde Livanfel informaba a su ayudante Jerim que la dama estaba de acuerdo con su propuesta, y ahora era necesario decidir la fecha de la boda. El consejero del emperador lo entendió e iba a elegir el siguiente día libre en la agenda de Livanfel, pero el emperador le dijo que acudiera al sacerdote para que le ayudara a elegir una fecha adecuada, explicándole que ese día todo el imperio vería a la princesa como emperatriz, por lo que no podía detenerse en un simple día libre. También pidió que se acercara la fecha, y nuestra heroína en ese momento seguía pensando en visitar al médico responsable de su audición, y el consejero pensaba en cómo debía manejar el encargo, donde debía haber un equilibrio entre los dos extremos. Mientras el emperador seguía dando órdenes, Teriella calculaba en su cabeza una ecuación que combinaba adicción al alcohol, crueldad y lujuria, que en general indicaba que Livanfel era el peor hombre de todo el continente. Teriella nunca perdió de vista que había venido aquí para escapar, no para casarse, e intentó decírselo al emperador. Pero antes de que pudiera, un joven se dirigió a ella y le recordó que había venido como aspirante a emperatriz. Cuando el emperador se enteró de que la princesa se alojaba en un edificio independiente, en la parte sur, propiedad de la familia real, pensó que no permitiría que la futura emperatriz se alojara en un anexo. Entonces Livanfel le dijo a Jerim que cogiera el equipaje de Teriella y lo llevara al palacio principal, donde vivía el emperador. El soberano dijo que, hasta que la futura emperatriz tuviera un dormitorio privado, se alojaría en una habitación para invitados especiales. Cuando se fijaron en el equipaje de nuestra heroína, supusieron que tenía mucha prisa por llegar porque solo se había llevado una maleta, y el emperador supuso que estaba entusiasmada por reunirse con él y se había olvidado del resto de sus pertenencias. Livanfel llegó a preguntar a Teriella si realmente tenía tantas ganas de verle, y nuestra heroína en ese momento resumió mentalmente su situación diciendo que había empezado por su salud y terminado por su reposo. Entonces la muchacha dijo que si hubiera sabido que todo iba a resultar así, habría cogido más cosas y ganado algo de tiempo, y el emperador le preguntó si había llegado en el destartalado carruaje que había visto en el patio y recibió una respuesta afirmativa. Cuando Livanfel se enteró de esto, concluyó que la economía en el reino de Lupión estaba sufriendo terriblemente, pero el consejero le respondió que no había oído nada parecido y le sugirió que preguntara a la dama al respecto. Observaron que la mayor parte del equipaje tenía un aspecto cuanto menos destartalado e inservible, y entonces el emperador decidió indagar sobre la posibilidad de que ella hubiera traído cosas que pensaba tirar. Lupión, mientras tanto, pensaba que Livanfel debía de haberse tomado la llegada de la princesa como una señal de que había enviado a su hija a cortejar al emperador, y la había devuelto casi destrozada, y se preguntaba cómo había podido salir tan mal parado y arruinarlo todo al final. Y nuestra heroína miró al emperador y captó su terrible mirada y pensó que si decía ahora que no iba a casarse con él, equivaldría a pedirle que la matara. Decidió, pues, pedir permiso a Livanfel para ir a su habitación, pues ya había llegado a la conclusión de que su fuga quedaba indefinidamente aplazada. Unas horas más tarde, la princesa se relajaba en una piscina de agua tibia, donde las doncellas se ocupaban de su comodidad y sus caprichos. Algún tiempo después, nuestra heroína disfrutaba de un relajante masaje con aceites perfumados y se divertía.
hasta que recobró el conocimiento, pues se dio cuenta de que uno se acostumbra rápido a las cosas buenas y se preguntó si así era la vida de una emperatriz. Teriella llegó a pensar que sería una pena dejarlo todo atrás, pero también sabía que no podía casarse con semejante tirano, sobre todo porque su madre le había dicho que eligiera como marido a un hombre bueno y decente. Y estas reflexiones se vieron perturbadas por el susurro interrogante del emperador acerca de qué pensamientos habían ensombrecido su ánimo, e incluso sugirió que iba a huir de él. Livanfel dijo inmediatamente a Teriella que aquella intención suya no conduciría a nada bueno. Nuestra heroína interpretó estas palabras como una intimidación por parte de su propia familia, pero él no sabía que a ella no le importaba lo más mínimo el reino que la había vendido. En ese momento el emperador confesaba sus conclusiones de que ni el carruaje, ni el equipaje que había traído consigo, ni el vestido que llevaba, demostraban que la echarían mucho de menos en su patria, y luego añadió que no se trataba del futuro del reino de Lupión, sino de su futuro. Y nuestra heroína no tuvo más remedio que admitir que leía la mente y pensar en cómo entender todo lo que decía. Mientras tanto, la luna se ocultaba tras las nubes y la muchacha ya no podía ver la cara del emperador, por lo que le resultaba difícil entender lo que pretendía. Y de repente, la princesa oyó decir a Livanfel que sería vergonzoso que todo el mundo supiera que la princesa tenía un poder secreto, e incluso expresó su interés por saber cómo acabaría. Teriella se dio cuenta de que algo iba claramente mal en la sala e incluso el ambiente había cambiado, y el emperador, mientras tanto, admitía que por primera vez en varios cientos de años había nacido un santo. En ese momento, la muchacha se sintió en peligro, y él continuó diciendo que todo el imperio y todo el continente estaban esperando esta hora. Nuestra heroína se quedó boquiabierta con lo que dijo porque no entendía cómo lo sabía. Cabe destacar que, a pesar de todos los abusos que sufrió la princesa en el reino de Lupión, no tenía ni un solo rasguño y no moría ni siquiera de heridas bastante graves, porque tenía un poder sagrado y secreto. Y sí, era sagrada. Teriella temió por su vida, así que dijo que no era cierto, preguntándose cómo lo sabía, y le preguntaron si había pensado mucho lo que iba a decir. La princesa supuso que la había estado espiando, aunque nunca había mostrado su poder, por lo que nadie podría haber adivinado que lo tenía, y el emperador, en ese momento, le preguntó si sabía lo que estaba ocurriendo en el continente, e inmediatamente señaló que el mundo se estaba desmoronando ante sus ojos. Hay que tener en cuenta que han pasado 20 años desde que el árbol del mundo, fuente de toda vida, se marchitó y murió. Desde entonces, los vientos de la muerte han soplado sobre el continente, y la peste y los desastres naturales han azotado a la población, y ha habido constantes sequías o inundaciones, que han hecho imposible el cultivo de cereales y hortalizas, lo que ha provocado la muerte tanto por desastre como por inanición. La sequía provocó un gran número de potentes incendios, que hicieron que los animales salvajes abandonaran los bosques y atacaran a las personas, y hubo constantes tormentas y tsunamis en el mar, de modo que los barcos mercantes y los pesqueros se hundieron sin posibilidad de rescate. El emperador preguntó a nuestra heroína si sabía por qué el pueblo esperaba el nacimiento de una santa, pero la princesa repitió que ella no era una santa. Entonces Livanfel continuó diciendo que la santidad es un don y una manifestación del amor divino, y que hay gente que cree que la vida volverá al continente después de que ella pida ayuda a la deidad y los salve. Para nuestra heroína quedaba la duda de cómo sabía el emperador que ella era una santa, y también le acompañaba la sensación de que él podía ver a través de ella y ahora la princesa pensaba en cómo salir de esta situación. Teriella recordó cómo le había prometido a su madre que nunca le contaría a nadie sobre sus poderes, pero el hombre lo había descubierto. Livanfel afirmó que si iba a escapar, la gente descubriría quién era, y luego comentó que sería estupendo que apareciera y se anunciara, aunque luego sugirió que la gente podría equivocarse al decir que salvaría a todo el mundo. El emperador observó a nuestra heroína y su negación, por lo que le sugirió que fuera con él al templo, donde el sumo sacerdote podría confirmar si era santa o no. Le explicó que el sacerdote tiene el poder de comprender la verdadera naturaleza de una persona, por lo que no podría mentir. Y en ese momento, nuestra heroína pensó que no debería haber estado escondida en la habitación, sino que debería haber huido inmediatamente de este lugar, y preguntó en voz alta si se trataba de una amenaza, pero recibió una refutación de estas terribles palabras y una explicación de lo que podría suceder en el futuro si no lo hacía.
Teriella pensó que sería una buena idea reducirlo en el acto y huir ahora mismo, pero el emperador interrumpió sus pensamientos y le dijo que no iba a dejarla en el templo, ya que tenía pensamientos y planes completamente diferentes para ella. Y Li Banfell, ahora con el pelo rubio, dijo de repente que creía que nadie debía saber de su poder, y nuestra heroína miró al hombre y pensó que cuando lo conoció por la tarde, definitivamente tenía el pelo negro. La princesa pensó que tal vez se había equivocado y que estaba viendo a una persona completamente diferente, y él se acercó a ella diciendo que quería protegerla a ella y a su secreto. La muchacha no entendía por qué se desnudaba en ese momento, sobre todo porque la conversación versaba exclusivamente sobre sus poderes, y pensó que el emperador desearía utilizar sus poderes de alguna otra manera. Li Banfell expresó inmediatamente su deseo de que nuestra heroína estuviera con él y le pidió que no se preocupara. Cuando se estiró la camisa del emperador, la muchacha vio en su cuerpo el dibujo de una rama de árbol, que era una barrera mágica y un sello, justo encima del corazón. La princesa oyó que el día en que murió el árbol del mundo, el continente estaba sumido en un gran terror, pues la gente lo tomó como que su deidad les había abandonado y se desesperaron. Pero había un alquimista, Ginebra, que era un hombre de gran poder y conocimiento, y desafió a los propios dioses, y al mismo tiempo consiguió extraer la savia de las ramas del árbol muerto, realizando experimentos en el futuro inyectándola en la sangre de las personas. Durante la sangrienta misión de salvar el mundo, este alquimista llevó a cabo sus inhumanos experimentos inyectando la savia del árbol en el torrente sanguíneo y ésta penetró en el cuerpo humano, tras lo cual la persona murió, al igual que las ramas del propio árbol, y para evitar que la persona muriera, se cortó un patrón sobre el corazón, creando una barrera protectora. Pero los dioses parecían burlarse de la humanidad, ya que todos los sujetos de prueba murieron, se secaron y se congelaron en posiciones extrañas que parecían estatuas o ramas de árboles, por lo que el intento de resistir a los dioses resultó ser una broma cruel, y la gente comenzó a buscar al alquimista y a sus ayudantes por todas partes, pero sus esfuerzos fueron en vano, ya que eran como el agua. Nuestra heroína preguntó al emperador por qué llevaba este sello. El hombre respondió que era la primera y la última persona que había sobrevivido a los experimentos, y la muchacha le preguntó inmediatamente si no sabía que cualquier participante en el experimento sería ejecutado inmediatamente si se supiera. Li Banfell tomó las manos de Teriella y confirmó sus palabras, y añadió que uno de los acuerdos de paz en el continente se había concluido con la promesa del fin de las ejecuciones y la hostilidad, y él, siendo príncipe en ese momento, se había convertido en parte de él. Pero resultó que el objeto de la conversación del emperador era otro y se refería a una petición para que usara sus poderes con él, lo que le dijo francamente a nuestra heroína. El joven recordó a la muchacha que a partir de ahora conocían los secretos del otro, por lo que no tenían nada que temer el uno del otro. Nuestra heroína se había empeñado en no entender cómo podía utilizar sus poderes sobre el emperador, y entonces pensó que si juntaba las manos y canalizaba la energía, podría funcionar. Li Banfell se tomó esto como un intento de apartarle y huir, pero no pudo hacerlo, ya que el hombre la rodeó con sus brazos y le recordó que no contaría a nadie su secreto, y luego le pidió a cambio que le curara todas las noches. Porque cuando ella le tocó, la barrera mágica reaccionó y él volvió a tener su color de pelo normal y a sentirse mejor, y entonces le pidió que se quedara a su lado y que usara su magia solo con él. El rumor de que su majestad se casaba con una princesa recién llegada del reino de Lupión se extendió muy rápidamente por todo el palacio. Las sirvientas empezaron a comentar entre ellas que habían oído que ya se habían enviado invitaciones para la boda a los aristócratas. También se contaban con entusiasmo que el emperador era muy protector con la novia y que no permitía entrar en sus aposentos a nadie que no fueran las criadas de servicio, y hablaban de la belleza de la muchacha, que se parecía a la deidad Samuela, pero era muy delgada. Hablaban con envidia del hecho de que solo las doncellas especiales tenían acceso a los aposentos de la princesa, y se preguntaban quién tenía acceso, e incluso especulaban con que la princesa tenía algún secreto que ocultaba a otras personas, pero luego estaban de acuerdo en que ninguna de ellas esperaba que nadie ocupara el lugar de la emperatriz, y concluían que si una princesa podía imponer afecto y ser seguida, esa era una cualidad maravillosa. Y nuestra heroína ya estaba tumbada en su nueva cama y lloraba porque el emperador tuviera un consejero tan bueno que hubiera organizado la boda con tanta inteligencia.
Y entonces llegó a la conclusión de que el propio emperador no era estúpido, pensando que si la muchacha aceptaba convertirse en su emperatriz, entonces podría ser abrumada con regalos y puesta en la habitación de la anterior emperatriz. Ahora bien, los aposentos de nuestra heroína se encontraban en el palacio de Damasco, cerca del árbol muerto de la paz, y en un lugar donde incluso en el desorden general se conservaba la bendición del árbol. Y además, la princesa recordaba que ningún emperador había regalado nunca un palacio entero a nadie, e incluso se sentía un poco avergonzada. Teriella confesó francamente a todos los lectores que el palacio era increíblemente hermoso, pero no sabía cómo quedarse en la habitación que estaba tan cerca del apartamento del emperador. La muchacha miraba el castillo, los vestidos, las joyas y pensaba que aquello era una vida de lujo, y llegó a la conclusión de que, mientras disfrutaba de aquel lujo, temía volver a su vida pasada de miedo y hambre. Teriella, por su parte, llegó a la conclusión de que ella y Libanfel estaban en el mismo barco y, por lo tanto, debía confiar en él. Entonces recordó lo que él había dicho la noche anterior y se preguntó cómo podía haber sobrevivido al experimento de Ferdiac, sobre todo porque ella había oído que nadie había sobrevivido a tales experimentos. Cuando se lo contó al emperador, éste le respondió que era una prueba directa de lo contrario, y le dijo que su cuerpo gozaba de perfecta salud, por lo que no había por qué preocuparse. En la misma conversación, el joven mencionó que se sentía mejor en presencia de nuestra heroína, y luego dijo que cuando llegara la noche siguiente, la magia del sello volvería a funcionar y su color de pelo cambiaría de nuevo. Teriella no entendía cómo nadie se había dado cuenta de nada durante todo ese tiempo, y entonces el emperador le preguntó si no había oído que se encerraba en su habitación por la noche y bebía. Ahora nuestra heroína se dio cuenta de que ese rumor no era más que una buena coartada, que le impedía encontrarse con personas no deseadas. Libanfel señaló que cuando era príncipe, había mucho menos interés en él y podía esconderse sin avisar, pero ahora todo es diferente. Y entonces el emperador miró a los ojos a nuestra heroína y admitió que la necesitaba. Cabe señalar que todos los que participaron de algún modo en el experimento de Ferdiac fueron asesinados, independientemente de su sexo, edad o estatus en la sociedad, y si se revelara el secreto del emperador, el continente no solo se sumiría en la guerra, sino que también se convertiría en un nuevo desafío para los dioses. Nuestra heroína comprendió que la guerra habría estallado tanto dentro como fuera del imperio, y Libanfel habría sido derrotado, y ahora resultaba que él acudía todas las noches a su dormitorio para desvestirse y ser tratado, y preguntó en voz alta que si sus poderes podían ayudar en su tratamiento, entonces el sumo sacerdote o los médicos también podrían hacer algo. El emperador repitió entonces que aquello era un secreto entre ellos y que nadie más debía saberlo. La princesa empezó a preocuparse por lo que pasaría si hablaba, y el joven sugirió que tendría que matarla, pero Teriella se sintió confundida de que la creyera cuando apenas se conocían, y entonces le preguntó cómo sabía que tenía el poder de una santa, a lo que el emperador se limitó a bromear. Pero nuestra heroína estaba segura de que él lo sabía a ciencia cierta, aunque solo su madre había conocido antes sus poderes, y continuó interrogándole, preguntándole directamente si conocía a su madre. Libanfel contestó que no la conocía y, dándose cuenta de que la princesa no le dejaría en paz, dijo que sabía que la santa podía curarle y que su cuerpo le había respondido, pero al mismo tiempo, la muchacha notó que tenía algunas dudas. El emperador le prometió entonces que guardaría sus secretos sobre los poderes, pero a cambio le pidió ayuda para ocultar la verdad sobre su participación en el experimento de Ferdiac. Teriella comprendió que si accedía, seguiría siendo su cómplice, y si eran descubiertos, también sería ejecutada, y Libanfel dijo entonces que si no accedía, debía ir al templo, contar su poder y volver a los dioses. Nuestra heroína se lo pensó, y luego se preguntó si había alguna manera de resolver este problema, y mentalmente se hizo la pregunta de que tal vez debería huir, pero el emperador sospechó de sus pensamientos y le preguntó directamente si estaba pensando en escapar. Libanfel le dijo a nuestra heroína que le resultaría difícil esconderse cuando todo el mundo descubriera quién era en realidad, ya que todos los ciudadanos del continente correrían a buscarla. Y luego añadió que si llegaban a un acuerdo, ella estaría a salvo y mientras no ocurriera ningún gran problema, podría hacer lo que quisiera. El emperador dijo que si se convertía en emperatriz, tendría más poder del que nadie pudiera imaginar. Dijo que fácilmente podría poner de rodillas a cualquiera y hacerle bailar a su son, pero no terminó, pues la muchacha le cogió de las manos y dio su consentimiento al matrimonio.
Dijo que no importaba si era fácil o difícil, porque cualquier problema podía resolverse, y que el emperador sería asesinado tarde o temprano por otra persona, si no por ella, porque la gente es muy cruel. Entonces el emperador notó que sus ojos estaban llenos de determinación, y eso le gustó, y subrayó que ahora estaban en el mismo barco, lo que significaba que necesitaba a la princesa, por lo que no debía morir, no por su mano. Ella sabía que no moriría de ninguna enfermedad que pudiera afectar a la salud del emperador, pero seguía preguntándose cómo se había enterado él de sus poderes. Nuestra heroína decidió que si alguien parecía sospechar, huiría a otro país y contaría toda la verdad. Y entonces recordó las palabras del emperador de que tenía que permanecer a su lado durante un año, y luego él prometió dejarla marchar, así que estaba decidida a hacer frente a todo lo que se le viniera encima por el bien de una vida libre. También quería hacerlo para que su familia rindiera cuentas de todo. Y en el reino de Lupión, en una cena familiar, la hija mayor preguntó al rey qué pasaría si esta chica se convirtiera en emperatriz. El hermano comentó, riendo, que si eso ocurría, que se rompiera la otra pierna, y la hermana respondió jurando que si volvía, sería un cadáver. La hermana menor sugirió que con su aspecto podría conseguirlo y añadió que era la chica más guapa que había visto nunca, a lo que el padre replicó que era solo una chica y que no exagerara. El rey dijo entonces que los hijos de familias nobles y los de la realeza de otros países deberían estarles agradecidos por haberles salvado de casarse con Teriella, que tiene el peor carácter del mundo, y expresó que él y el emperador Libanfel son dos botas al fuego, porque él tampoco está bien de la cabeza, así que ella es definitivamente hombre muerto. El rey también dijo que el emperador Libanfel era tan cruel que el castillo imperial se convertiría en una tumba para ella. Y añadió que si volvía, sería un asunto sin importancia, porque había oído que otro loco buscaba una reina y que si volvía, le enviaría a Teriella. Su hermana menor le recordó inmediatamente que tenía más de 70 años, y su hermano comentó que más de 30 reinas que estaban con él habían caído por su mano. El hijo también le recordó a su padre que Karajan, el hermano de la doncella de ojos verdes, regresaría pronto, y le preguntó al rey qué harían si fuera a buscarla. Karajan era uno de los magos más poderosos, y su hermano dijo que casi nadie en el continente podía vencerle, y todos sabían que amaba a su hermana más que a la vida misma, y entonces su hermana le sugirió que le dijera que Teriella había querido marcharse, y su hermano comentó que si moría en el palacio del emperador, no tendrían nada que temer de ser descubiertos. El rey dijo que Karajan estaba en ese momento investigando la epidemia, por lo que no volvería pronto al castillo real, y pidió a los niños que tuvieran cuidado de no hacerles saber que Teriella se había marchado. El soberano dijo que él debía ser el último en enterarse, y que esto debía ocurrir solo después de que hubiera terminado todos sus asuntos y regresado a palacio, y luego recalcó que cuando esto ocurriera, el funeral de esta niña, refiriéndose a nuestra heroína, estaría en pleno apogeo. Y la princesa, por cierto, trataba al emperador todas las noches, pero no podía acostumbrarse a ello, y seguía considerando a su futuro marido como un loco, carente de piedad, pero al mismo tiempo hermoso y encantador. El emperador se dio cuenta de que la muchacha estaba pensando en algo propio y le preguntó si estaba relacionado con algo extraño, y entonces nuestra heroína, avergonzada, contestó que no entendía lo que se decía, mientras se ruborizaba hasta la punta del pelo. Llegó a la conclusión de que Libanfel era un bastardo muy observador. Entonces nuestra heroína le dijo que no la malinterpretara, porque ella se sonrojaría aunque tocara a su majestad, sino, por ejemplo, a un consejero o a otra persona. El emperador respondió diciendo que si eso era cierto, evidentemente alguien vería la sangre y recalcó que era terrible, y ella, sin entender sus palabras, simplemente le pidió que no se desnudara, porque sería mucho más cómodo. Ahora nuestra heroína decidió intentar usar su poder sagrado a través de la ropa sin tocar su cuerpo, pero el joven se opuso y dijo que le gustaba más sin ropa. La princesa no entendía por qué era necesario y consideraba que desvestirse era una pérdida de tiempo. Libanfel se acercó entonces demasiado a ella, casi hasta el punto de besarla, y nuestra heroína, aterrorizada, dijo que si él seguía comportándose así, ella se iría a la cama antes de medianoche, y él volvería a ser un borracho y se encerraría en su dormitorio. El emperador le pidió a Teriella que no se preocupara y le sugirió que si no le gustaba, podían dejarlo, y ella decidió que si decía que le parecía bien, él haría lo que quisiera.
Entonces nuestra heroína dijo que habría una ceremonia de boda muy pronto, y expresó su preocupación al respecto. Y entonces Livanfell dijo que para él también era la primera vez y también admitió que estaba preocupado. El emperador sugirió a Teriella que si no quería que el rey Lupión asistiera, podía decirlo y él no le enviaría a él y a su familia una invitación a la boda. Livanfell sugirió que en realidad ella no quería ver a sus familiares y acertó de pleno. Nuestra heroína pensó en el hecho de que ella no le había dicho nada y él se lo había imaginado por su cuenta y decidió preguntarle qué quería decir con que Lupión era su familia y debían estar presentes en la boda. La chica dijo que quería que sus hermanos fueran invitados a la ceremonia. Cuando el joven intentó objetar, nuestra heroína añadió que entonces vería morir de envidia a aquella extraña familia. Y entonces la princesa admitió que un espectáculo así se ve pocas veces y que no podía perder la ocasión de disfrutarlo en persona para poder irse a la cama de muy buen humor y añadió que no podía esperar a que llegara ese día, reprochándole a su prometido que quisiera privarla de ello. Y entonces el emperador le preguntó francamente si realmente podía ser tan cruel y la princesa le confesó que todo se debía a su madre. Cuando Livanfell le pidió explicaciones, la muchacha dijo que su madre la quería tanto que todos los demás solo podían envidiarla y, además, su madre le enseñó a quererse a sí misma y a no rendirse nunca. La princesa contestó que su madre siempre había sido muy firme y que nada era más fuerte que su amor. Teriella aún recordaba sus palabras de que si no había hecho nada malo y tenía confianza en sí misma, no debía desesperar. También dijo que nuestra heroína tenía toda la vida por delante y que sería amada infinitamente. El emperador comentó entonces que su madre era una mujer sabia y una buena persona, y Teriella añadió que cuando ella nació, su madre nunca la había abrazado. Añadió que cuando cumplió 3 años todo cambió y sugirió que tal vez se avergonzaba de ella por no haber hecho nada por ella, y el emperador opinó que pocas personas pueden ponerse del todo del lado de un niño, pero se mantuvo fiel a su conclusión de que era una mujer estupenda. Nuestra heroína se preguntó de pronto si el emperador guardaba buenos recuerdos de su madre y, al mismo tiempo, se fijó en la expresión de su rostro en la que ella había estado pensando y que no le gustaba. Teriella pensó en que no sabía absolutamente nada del emperador, y él le dijo que, si ella quería, enviaría invitaciones para la boda a todos los miembros de su familia. Unas semanas más tarde, el emperador fue informado de que la familia Lupión había llegado y que ahora daba la bienvenida al emperador Livanfell von Leonhardt como sol de todo el imperio. El novio de Teriella se dirigió a los invitados y les dijo que habían hecho un largo viaje, y recalcó que era un gran honor para ellos visitar su reino, y luego añadió que nunca había tenido que esperar tanto en su vida. El rey Lupión y toda su familia se inclinaron en señal de adoración, y nuestra heroína los miró y pensó que nunca había imaginado siquiera que los vería inclinar la cabeza ante ella. Livanfell se dio cuenta de la tensión y decidió apaciguar la situación diciendo que solo quería animarles después de un viaje tan largo, pero parece que se le fue la mano. El rey se relajó un poco y admitió que incluso tenía miedo, y luego añadió que el emperador tenía un sentido del humor tremendo y se echó a reír. Pero Livanfell recalcó que no era del todo una broma, y luego explicó que su viaje no era tan largo comparado con el de su novia, que había pasado 3 meses en el camino. El emperador preguntó al rey por qué un carruaje hecho de tablones podridos había estado viajando con la princesa durante 3 meses, mientras que el reino de Lupión tenía muchos y buenos ingenieros. Livanfell también preguntó al rey si estaba tan ansioso por mostrar el milagro de la ingeniería en su reino como para enviar a su potencial novia, su dama, en un carro podrido que podía caerse en cualquier momento. Al ver el bochorno del rey, el emperador volvió a sonreír y admitió que se había pasado, pues nadie más lo habría hecho. Luego volvió a poner cara seria y dijo que, si era cierto, era una falta de respeto no solo a la princesa, sino también a la persona a la que había sido enviada, y dijo que él, el rey Lupión, le había escupido en la cara a él, el emperador Livanfell von Leonhardt. El joven confesó entonces que era muy hospitalario y dijo que su prometida hacía mucho tiempo que no veía a su familia, por lo que les dejaría hablar de asuntos familiares en privado. Nuestra heroína dio las gracias a su prometido y saludó alegre y contenta a su descontento padre y a sus aún más descontentos hermanos. Cuando la familia llegó a palacio, su hermano le preguntó a la princesa si realmente se casaba con ese emperador, pero su hermana le recordó a su hermano que el rey le había advertido que no tocara a Teriella ni hablara con ella hasta que él hubiera hablado con el emperador.
También le preguntó por qué Karajan no había venido en su lugar, y la hermana mayor le contestó que aún estaba lidiando con la epidemia y no podía venir porque había más problemas de los que habían pensado. Teriella supuso que si su hermano sabía que se casaba, lo dejaría todo y vendría, y pensó que la situación no era buena. En ese momento, la hermana mayor preguntó a nuestra heroína cómo había sucedido que fuera la emperatriz sin 5 minutos, y recibió la explicación de que ellos mismos la habían enviado como novia a ese lugar, y ahora por alguna razón se preguntaban cómo había sucedido. Nuestra heroína supuso que pensaban que el emperador la mataría y sugirió que estaban muy sorprendidas de recibir su invitación, pero su hermana la cortó diciendo que su comportamiento era impropio de una futura emperatriz. Teriella explicó entonces a su familia que a partir de ahora podría hacer lo que quisiera. Luego les preguntó si aún no entendían lo que estaba pasando y les preguntó si tenían algo que decirle, pero todos permanecieron en silencio. Nuestra heroína comentó entonces que su silencio era muy propio de ellos, sobre todo porque se habían burlado de ella y ahora actuaban como si nada hubiera pasado, y luego recalcó que sus planes para sus vidas no cambiarían a menos que se callaran y se calmaran. Tanto su hermano como su hermana empezaron a objetar y a burlarse de ella, preguntándole qué clase de plan tenía. La hermana mayor dijo que si no fuera por ellos, ella no habría venido aquí y no habría podido convertirse en emperatriz. Recordó que nuestra heroína no quería venir a este país, pero si no la hubieran obligado a venir, seguiría comiendo sobras y por eso debía darles las gracias. La hermana hizo hincapié en que Teriella debería agradecer a unos familiares tan maravillosos que le dieron la oportunidad de cambiar de vida. Nuestra heroína escuchó los comentarios de su hermana y luego se preguntó si no se habían dado cuenta de que estaban en su palacio y no al revés. Teriella también se preguntó si no se les había ocurrido que ahora debían tener más cuidado con ella, pero luego se sorprendió pensando que no se daban cuenta de que en este palacio las criadas se pondrían de su lado, del lado de la que había sido la suciedad bajo sus pies. Nuestra heroína sugirió a sus parientes que, si iban a tirarle de los fideos en las orejas, procuraran fingir que creían lo que decían, y también dijo que ahora no querrían ensuciarse las manos, porque los estaban vigilando. A continuación, el hermano preguntó a la princesa si creía que ya era emperatriz y podía hablar así a los demás, y le recordó que aún no se había celebrado la boda. Teriella miró a sus parientes y preguntó qué más se les ocurría, y su hermano le preguntó qué creía que hacía ahora su padre, y le explicó que había ido a persuadir al emperador para que eligiera a otra candidata para esposa. También comentó que Livanfel probablemente querría como compañera a alguien mejor que nuestra heroína. La muchacha dijo entonces que se habían equivocado y lo habían estropeado todo, y luego dijo que había descubierto su plan para matarla cuando regresara al reino. En ese momento, el consejero del emperador entró en la habitación y anunció que había traído un mensaje del gobernante, y el hermano sugirió que nuestra heroína estaba acabada y que la boda se cancelaba, y que ella regresaba. Teriella pidió a su hermano que se callara y leyera el mensaje del emperador, y él ya había cogido el pergamino y había empezado a leer, pero se sorprendió inmediatamente. Nuestra heroína le preguntó qué le pasaba, porque sabía que Livanfel había decidido casarse con ella no porque necesitara más poder o le faltaran mujeres, sino por otra razón. Él necesitaba sus poderes, y ella estaba segura de que no encontraría a nadie más con las mismas habilidades, y las hermanas, mientras tanto, habían acudido a su hermano y ahora se preguntaban con él. La princesa dijo a sus parientes que mañana por la mañana informaría al emperador de sus planes para matarla. Entonces el hermano despeinado preguntó a nuestra heroína qué tonterías decía y si habían dicho algo de asesinarla, y la hermana mayor preguntó si alguien creería sus palabras. Teriella estaba segura ahora de que sí, sobre todo porque todos los presentes habían oído la conversación y podrían confirmar sus palabras. Nuestra heroína sugirió a sus parientes que se mordieran la lengua si no querían quedarse sin ellas. La chica también explicó que aquel era su palacio y que la gente no les cubriría, como hacían los criados en Lupión. Teriella declaró con firmeza que no se pondrían de su parte, sino solo de la suya. Cuando nuestra heroína estaba tomando el té con su prometido, éste le expresó su opinión de que se había estado divirtiendo mientras hablaba con sus parientes. También subrayó que el estado de ánimo de la familia Lupión había mejorado claramente desde su llegada. El día anterior, nuestra heroína había preguntado a sus hermanas y a su hermano qué pasaría si su majestad se enteraba de lo ocurrido, y les recordó que se lo mencionaría al emperador.
Luego dijo que, puesto que eran familia, le daría una oportunidad a uno de ellos. Teriella sugirió que se arrodillaran y pidieran perdón, y entonces ella intentaría perdonarlos a todos. Subrayó que eso era mucho mejor que perder la cabeza y dijo que no tenían nada que perder, salvo su orgullo. A continuación les exigió que se arrodillaran ante ella, cosa que hicieron, y después empezaron a discutir sobre quién era el primero en inclinarse. El emperador pidió a nuestra heroína que le explicara por qué parecían tan ansiosos y le preguntó qué les había hecho, y le pidió que no se desgastara con cada uno de ellos, sino que le dejara el problema a él, argumentando que incluso un pequeño mosquito que zumba constantemente sobre su oreja puede ser muy enervante. La chica le contestó que estaba mal sacar la basura de casa y le explicó que en cuanto tocara este tema, el problema pasaría de ser personal a político. El joven seguía desconcertado por la respuesta de ella, que se completó con la petición de que no se inmiscuyera en los asuntos familiares, pues si se convertía en una lucha entre el reino y el imperio, causaría muchos problemas. Al mismo tiempo, el emperador se dio cuenta de que su novia parecía feliz y se lo dijo. Livanfel concluyó que respetaría su voluntad porque ella le había convencido, y nuestra heroína volvió a perderse en la idea de que aquel hombre no se parecía en nada al tirano del que todos hablaban. Este tema pasó a otro y ahora nuestra heroína preguntó al emperador si Kerim sabía que su amo cambiaba cada noche y escuchó una respuesta negativa. Livanfel dijo que, aunque le creía, pensaba que no había que sacar más el tema. La princesa se sorprendió mucho de que nadie conociera su problema excepto él, y le preguntó si no le había contado a nadie más su secreto. Teriella llegó a la conclusión de que era fácil guardar este secreto porque no era tan obvio, pero aún así debía ser muy difícil. Se dio cuenta de que el consejero estaba siempre con él y se preguntó cómo se las había arreglado para ocultarle su secreto durante tanto tiempo, y el emperador le explicó que Kerim no tenía motivos para estar en su dormitorio por la noche. En ese momento el consejero entró corriendo en la habitación, y nuestra heroína supuso que lo había oído todo, y el joven preguntó al emperador de qué hablaba en relación con el dormitorio. También preguntó por qué debía estar en su habitación por la noche, y el emperador le acusó de escuchar a escondidas y le llamó niño travieso. Kerim replicó que solo había oído lo que había dicho por el rabillo del ojo, y se volvió hacia la princesa y le pidió que no se tomara las palabras del emperador de ninguna manera. Cuando nuestra heroína respondió que todo estaba bien, el consejero se sintió aliviado, y al mismo tiempo la muchacha le pidió que no se preocupara, porque respetaba las elecciones y preferencias de otras personas. Finalmente el emperador puso fin a esta broma y le preguntó qué tipo de documentos había traído e incluso dispersado. Kerim continuó explicando que se trataba de una lista de familias aristocráticas que querrían felicitar a la princesa antes de la boda, y el gobernante le respondió que tardaría años en reunirse con cada una de ellas. Livanfel le dijo al consejero que la princesa no disponía de tanto tiempo y le pidió que lo rechazara, pero el joven se opuso, explicándole que no era la mejor opción. Cuando el emperador le preguntó si se atrevía a discutir con él, el joven contestó que su trabajo era dar consejos y que creía que no se debía convertir a la princesa en una paria como él había hecho consigo mismo. Kerim dijo que era bueno tener a todo tipo de personas cerca, incluidos algunos caballos oscuros. También afirmó que había elegido a varias familias cuyas conexiones podrían ser útiles, y nuestra heroína aclaró que necesitaba conocer y acercarse a esas personas, a lo que el consejero respondió que acercarse no era lo importante, y explicó que no todos esos aristócratas eran buenas personas. Cuando Teriella trató de entender sus consejos, Kerim le explicó que algunos de ellos estaban involucrados en actividades ilegales, como el tráfico de drogas. Livanfel interrumpió la conversación y dijo que la princesa no debía estar en contacto con esas personas, pero el consejero seguía creyendo que debía conocerlas, sobre todo porque pronto se convertiría en emperatriz. Kerim añadió que dependía de la princesa mantener a esas personas cerca o deshacerse de ellas, y nuestra heroína admitió que tenía razón. La muchacha pensó que había hecho un trato con el emperador y que había conseguido el poder de hacer que la familia Lupión se disculpara con ella. La princesa era ahora responsable y se dio cuenta de que el consejo de Kerim era justo. Ahora tenía que decidir si sería una social, una solitaria, o si tendría que ganarse a los aristócratas que él aconsejaba y luchar en el mismo bando que ellos, y el consejero llegó a la conclusión de que la princesa era muy sabia.
Al mismo tiempo, nuestra heroína pensó que este competente consejero no se pondría de su parte, aunque la consideraba algo maravilloso. El emperador expresó en general su opinión de que no es fácil elegir voluntariamente el camino del sufrimiento, pero también estuvo de acuerdo en que la decisión de su novia era sabia. Livanfel notó entonces que Gerín tenía dolor de garganta en los últimos días y le preguntó si estaba enfermo, pero el joven respondió preguntándole qué significaba eso y si quería tomar su trabajo para él. Y nuestra heroína observó su conversación y pensó que, aunque el consejero no estuviera de su parte, sin duda era leal al emperador, y difícilmente habría alguien en este palacio que tratara igual a Livanfel, un tirano al que todos conocían. Nuestra heroína pensó que, estando cerca del emperador, era natural que temiera la repentina aparición de alguien como ella, y pensó que se comportaría de la misma manera que él si estuviera en su lugar. Livanfel preguntó entonces a Gerín por los preparativos de la boda, y el consejero respondió que era demasiado pronto para preguntar, aunque la sala para la ceremonia nupcial estaba casi lista. Incluso sugirió a los jóvenes que le echaran un vistazo, y los tres se dirigieron al lugar de los próximos acontecimientos, donde nuestra heroína sintió de inmediato el maravilloso aroma que reinaba en esta estancia. La princesa preguntó inmediatamente si las flores olían así y añadió que el aroma le aclaraba la mente. Al mismo tiempo, todos oyeron a un hombre decir que, en efecto, el ambiente era muy agradable, y explicó que se debía al agua bendita esparcida por todas partes. Elig le resultaba familiar a nuestra heroína por los rumores, según los cuales era un hombre llamado por los propios dioses, que llegó a ser el sumo sacerdote más joven y también tenía la conexión más poderosa con el poder sagrado. Teriella se dio cuenta de que era a él a quien debía evitar, por lo que inmediatamente retrocedió para esconderse detrás de su prometido. El sacerdote saludó inmediatamente al emperador, quien dijo que hacía mucho tiempo que no se veían y que si hubiera sabido que estaba en la sala, habría venido más tarde. Livanfel preguntó también si le habían molestado, y oyó a Elig responder que no, y dijo que si alguien decía algo así, que dejara que Samuel le castigara. Y el sacerdote dirigió inmediatamente su atención a nuestra heroína, preguntando si era la misma princesa. El sacerdote se presentó inmediatamente y dijo que era la mano derecha de la deidad y su sumo sacerdote. Pero nuestra heroína no quería mostrarse ante él, así que dijo a espaldas del novio que se alegraba de conocerle, pero al mismo tiempo sintió su aura y pensó que si la tocaba, comprendería inmediatamente que tenía poderes sagrados. El emperador acudió en socorro de la princesa y explicó al sacerdote que Teriella no se encontraba a gusto en su nuevo lugar y le pidió que la comprendiera. Elig pidió a nuestra heroína que no se preocupara por él, y ella se dio cuenta de que seguía mirándola atentamente. El emperador preguntó al sacerdote cuánto tiempo pensaba quedarse en el imperio y le dijo que había oído que quería volver a la caridad. Y Elig contestó con decisión que esto se había acabado y que tenía intención de quedarse en el imperio durante algún tiempo. Cuando Livanfel preguntó por qué, el sacerdote respondió que los sacerdotes subalternos estaban preocupados porque el templo había estado desatendido durante mucho tiempo, y que los sacerdotes mayores se habían ido a obras de caridad para que él pudiera quedarse aquí y cuidar de los sacerdotes menores y del templo. También dijo que tenía que asistir a su boda, y nuestra heroína, en ese momento, decidió que debía evitar al sumo sacerdote para que no supiera quién era, así que dijo que estaba cansada y pidió permiso para marcharse. El emperador se volvió hacia el sacerdote y le dijo que su novia estaba cansada, así que se marcharían, y él se inclinó hacia la muchacha y le expresó su esperanza de que siguiera cansada cuando viera a este hombre. Cuando estaban a punto de salir de la habitación, Elig les detuvo y se ofreció a bendecirles a él y a la princesa dándoles la purificación espiritual. Al emperador le preocupó que el sumo sacerdote se hubiera dado cuenta de quién era ella, pero siguió tranquilizando a Teriella asegurándole que todo estaba bien. Livanfel le recordó a nuestra heroína que guardaría su secreto y le dijo al hombre que realizara la bendita purificación solo con él. El emperador explicó que la princesa estaba ya agotada y decidió que necesitaba dormir, y nuestra heroína salió apresuradamente del salón y se dirigió a su habitación. Teriella pensó que si esperaba más, todo se revelaría y agradeció mentalmente a su prometido que interviniera. De repente, nuestra heroína oyó el saludo cercano de alguien y luego vio un pequeño hámster. Por la noche, cuando el emperador vino a ver a la princesa, la muchacha preguntó inmediatamente si el sacerdote había adivinado si se guardaba el secreto,
y el hombre dijo que en lugar de alegrarse de verle, ella hablaba de otro hombre y dijo que le resultaba ofensivo. Teriella dijo que tenía una ansiedad terrible, pues si alguien descubría su secreto, todos estarían en apuros. Cuando el emperador dijo que no era asunto suyo, ella le recordó que si la verdad salía a la luz, ella no sería su emperatriz. Entonces Livanfel dijo que las cosas eran un poco diferentes, pero que no tenía de qué preocuparse, y le preguntó a la princesa si podía deshacerse de Elig, y la muchacha le preguntó si podía confiar en él y le preguntó si estaban planeando algo contra ella a sus espaldas. Entonces el emperador se acercó a nuestra heroína y le preguntó cómo podía pensar en ello viéndole en semejante estado. Le dijo que no tenía a nadie más en quien confiar que en él, pero nuestra heroína no estaba segura, y entonces le pidió que se desnudara y procedieran con su habitual sesión de tratamiento. Ante esta afirmación, Livanfel le preguntó si realmente quería verle desnudarse ahora. A continuación, le señaló que era muy fácil de ordenar, y la princesa trató de avergonzarlo, y luego todavía quería que se quitara la ropa porque tenía que comenzar el ritual. En ese momento, el emperador preguntó a nuestra heroína dónde había ido a parar todo su pudor y aún así accedió a su petición, diciendo que podía quitarle toda la ropa. Al final, nuestra heroína decidió intensificar los métodos de tratamiento, por lo que le golpeó varias veces, recordándole que en realidad era un paciente. Entonces la chica le recordó que si no se quitaba la ropa, su poder no haría efecto en él, y le preguntó qué se le ocurriría esta vez para cubrirse, y entre palabra y palabra, siguió golpeándole con las palmas de las manos. La princesa le ordenó entonces que se sentara en la cama junto a ella, y el emperador se fijó en un hámster y lo llamó ratón gordo. Y en este momento nuestra heroína presentó a su nuevo amigo, ahora llamado Mu. El emperador, pensando todavía que se trataba de un ratón de verdad, le preguntó de dónde lo había sacado, y la princesa dijo que lo había encontrado al salir del salón, y que había tenido el mismo animal cuando vivía su madre, y había decidido llevárselo con ella. Nuestra heroína preguntó a Livanfel si le gustaban los hámsters, y él dijo que no, pero al mismo tiempo añadió que estaba bien, porque cuanto más encontrara ella algo para sí misma aquí, mejor para él. Luego preguntó a la princesa si había leído las cartas que Jerim había traído. Teriella dijo que lo haría, pero que aún no había tenido tiempo, y el emperador se fijó en una carta que había llegado del duque Rilanev. Livanfel dijo que respetaba su voluntad, pero que al mismo tiempo nunca le permitiría acercarse a ese hombre y rompió la carta. Cuando nuestra heroína preguntó por qué, el emperador le recordó el rumor de que había matado a la mitad de los ministros cuando fue coronado. Explicó que no podía matar a dos de ellos y que uno de ellos era el duque de Rilanev, cuya muerte deseaba, pero resultó ser una serpiente astuta que dijo que si lo mataban, cambiaría el futuro. En este momento nuestra heroína vio por primera vez al emperador en tal estado de cólera. La princesa pensó que Jerim debía estar al tanto de la situación entre el emperador y este duque. Ahora no podía entender por qué le había aconsejado que se reuniera con él y cuál era su propósito. Al cabo de un rato, nuestra heroína salió al jardín, pero sus planes cambiaron y ahora solo pensaba en que fuera hacía un tiempo precioso y tenía que quedarse dentro, hasta que su compañero vino a ofrecerle té y le dijo que se alegraba de conocerla, que era la voluntad de los dioses. Rilanefe dijo que a este té se le añaden pétalos de rosas silvestres, por lo que es especialmente fragante, y nuestra heroína pensó que la bebida era tan empalagosa que era como masticar flores. Le dijo a la princesa que este té era adecuado para ella porque era tan hermosa que parecía una rosa en flor. Y Teriella pensó que debería haber hecho caso a su intuición y no haber ido al jardín, y la criada, al notar la reacción de nuestra heroína, le preguntó si le apetecía un té diferente al que suele tomar. Entonces intervino el interlocutor y aconsejó a la princesa que vigilara el comportamiento de sus sirvientes, aunque aún no se hubiera convertido en emperatriz. El hombre preguntó a la princesa cómo era posible que la criada interrumpiera la conversación de los amos sin permiso y lo calificó de absoluta insolencia. Nuestra heroína replicó que no era más que sus propias criadas preocupándose por ella, y añadió que hablaría con la muchacha sobre el incidente más tarde, pero el hombre no se calmó y dijo que, aunque las criadas vinieran de otro reino, ese comportamiento era una falta de respeto. Rilanefe dijo que después de la boda se convertiría en emperatriz, y que si tenía sirvientes de esta calidad, situaciones similares se repetirían una y otra vez.
Pero Teriella comprendió muy bien qué clase de persona se sentaba ahora ante ella, describiéndola como inteligente y de mente fuerte, que sabía perfectamente lo hermosa que era y que siempre estaba insatisfecha con lo que tenía. La princesa sabía que tales personas despreciaban a todo el mundo y gustaban de limpiarse los pies en los demás, cosa que él estaba haciendo, y el duque, mientras tanto, le sugirió que buscara una doncella más adecuada y le dijo que, si accedía a su sugerencia, se ocuparía del asunto lo antes posible. A esta observación nuestra heroína dio su consentimiento y pidió a su criada que le trajera su té favorito, y al mismo tiempo señaló que esta bebida era insípida y expresó su sorpresa ante las personas que preferían beberla. El interlocutor de la princesa dijo que con el tiempo nuestra heroína se acostumbraría a esta bebida, y la muchacha replicó que había oído que si toleras cosas que no te gustan, puedes ponerte muy enferma y subrayó que no tenía la paciencia suficiente para acostumbrarse. A lo que el duque respondió que con ese nivel de paciencia le sería difícil beber té ordinario. El hombre recordó que al emperador tampoco le gustaba este tipo de té y expresó su pesar. Entonces le volvió a señalar que era muy difícil encontrar las materias primas para este tipo de té y le pidió que volviera a pensarlo detenidamente. El duque dijo que muchas personas querían obtener este tipo particular de té, pero que no muchos podían hacerlo, y recalcó que se lo había traído personalmente. Su conversación se vio interrumpida por la visita de Elig, que se acercó al duque y le dijo que le había visto mientras estaba en el jardín y le pidió permiso para tomar el té con ellos. Entonces el duque Rilanefe se levantó y dijo que no se había dado cuenta de cómo había pasado el tiempo mientras hablaban, y añadió que tenía otras reuniones a las que asistir, por lo que se marchó. Cuando se marchaba, el hombre comentó al sumo sacerdote que la princesa no entendía muy bien cómo disfrutar del té, y le pidió que intentara explicarle cómo hacerlo correctamente. Al mismo tiempo, Elig notó que el duque Rilanefe desprendía un leve olor desagradable, y no dijo de qué se trataba, pero al mismo tiempo le pidió a la princesa que tratara de evitar a ese hombre y que solo se acercara a él si su corazón así lo deseaba. Y nuestra heroína se interesó por la afirmación sobre el débil olor que provenía del duque e incluso sugirió que tal vez solo olía mal, pero en ese momento el cura miró a la princesa y le dijo que olía maravillosamente a flores. Ahora este hombre estaba muy cerca de Teriella y seguía preguntando cuál era la fragancia que salía de ella, y el sacerdote alargó la mano para tocar a la princesa, pero en el último momento fue detenido por el emperador. Libanfel preguntó a Elig qué pretendía y el sumo sacerdote contestó que solo había venido a saludar a la princesa, pero el emperador afirmó que podía ver que tenía las manos sueltas. Elig juró entonces por su vida que no había querido decir tal cosa y se disculpó ante la princesa si la había asustado. El sacerdote se decidió a despedirse cuanto antes, y con las palabras de que nuestra heroína descansara, y con la sugerencia de que le llamara en cualquier momento para que le diera la bendición, se retiró apresuradamente. Cuando el emperador y la princesa se quedaron a solas, el hombre le preguntó qué le había parecido la merienda con Elig, y la muchacha respondió que no había ocurrido nada especial, aunque el sacerdote tal vez esperaba que le confesara todos sus secretos. Teriella le confió también que se había encontrado en el jardín con el duque de Rilanefe, quien le dijo que había traído un té muy sabroso, y como había tanta gente alrededor, no pudo negarle audiencia. La muchacha se dio cuenta de que incluso hablar del duque en un momento dado estropeaba el humor del emperador. Inmediatamente recordó sus palabras de que no pudo matarle cuando podía haberlo hecho, porque si lo hubiera hecho, el futuro habría cambiado, y expresó que no hay personas en el mundo que puedan dar un pronóstico exacto, y nuestra heroína pensó que algo más serio había ocurrido entre los dos. Entonces la princesa dijo que ya todo estaba bien y sugirió que era poco probable que el duque de Rilanefe pidiera té por segunda vez, y entonces el emperador sospechó que algo había pasado entre ellos y preguntó por ello. Teriella le dijo entonces a Libanfel que el duque la había ignorado y le había dicho que no la necesitaba aquí, tras lo cual el emperador empezó a culparse a sí mismo. La muchacha le preguntó al joven qué tenía que ver con aquello y recalcó que era ella la que había sido ignorada por el duque. La princesa intentó explicar a su prometido que sabía distinguir entre un criminal y una víctima y le preguntó si iba a protegerla como si fuera una flor de invernadero. Teriella le dijo al emperador que si iba a hacer eso, que no lo hiciera, porque ella podía encargarse de todo por sí misma y le pidió que no se tomara sus problemas para sí. La muchacha dijo que no le gustaba quedarse mirando cómo otra persona hacía algo por ella,
y Livanfel señaló que ella no buscaba caminos fáciles y que le parecía sumamente interesante. Nuestra heroína sabía que la vida era buena en la jaula de oro, pero no quería obligar a nadie a pasar por ese espinoso camino, porque era su problema y su vida, así que decidió que si se enfrentaba a algo doloroso para ella, pensaría en la propuesta de Livanfel. Al mismo tiempo, preguntó en voz alta a su prometido si realmente pensaba que ella lo haría todo sola y añadió que si se daba cuenta de que no podía con algo, se lo dejaría a él. La princesa subrayó que él se ocuparía de todo en cualquier caso, y el emperador le preguntó si le estaba ordenando que hiciera todo el trabajo sucio por ella, a lo que nuestra heroína respondió que simplemente estaba repartiendo las responsabilidades entre ambos. Teriella tampoco quería complicarle la vida al emperador, sobre todo porque ya tenía mucho que hacer, y cuando él le preguntó de qué estaba hablando, ella se refirió al entrenamiento abdominal como ejemplo. Tras su encuentro con la princesa, el emperador fue a la prisión a ver a su madre y preguntó cómo se encontraba. La mujer se sorprendió al ver a Livanfel en un estado normal, y el emperador se dio cuenta de su reacción, por lo que le dijo que tenía exactamente el mismo aspecto que durante el día. Entonces le confesó que por fin la había encontrado, la que le convertiría en una persona normal y no en el monstruo en el que ella le había convertido, y dijo que definitivamente no dejaría escapar a su salvadora. Al día siguiente, Kerim dijo a la princesa que si esto seguía así, no habría boda y añadió que la señora Merina tendría que darle más información. Teriella le contestó que tenía mucho de lo que ocuparse, pero pensó que sería mucho más complicado. La princesa preguntó entonces al consejero si podía preguntarle algo, y Kerim accedió a responder a cualquier duda que pudiera tener. Teriella dijo que hablaría con franqueza y le preguntó por qué le había recomendado que se acercara al duque de Rilanefe. La princesa sugirió que él sabía que ella y el emperador distaban mucho de estar en buenos términos y añadió que no era como si él no lo supiera, y Kerim dijo que no había ninguna razón en particular para ello, pero que el duque era uno de los hombres más poderosos de la sociedad. Entonces nuestra heroína aclaró que Rilanefe está en malos términos con el emperador. Entonces el joven explicó que una cosa como la política no debe estar lastrada por sentimientos personales y recordó sus palabras de que no toda persona influyente es buena, y preguntó si era malo utilizar el mal para el bien. Recordó a Teriella que él era la persona indicada para dar consejos al emperador, aunque fuera por motivos personales, sentimientos o designios sucios que no debían estar ahí, y Kerim dijo que estaría encantado de ayudarla si era en beneficio de ella y del emperador. Nuestra heroína preguntó al consejero si esas cosas se usaban para el bien, no conducirían al desastre, y se le dijo que había una delgada línea entre el bien y el mal, por lo que era difícil decir que eran tan diferentes. Kerim sugirió que si el mal es útil, puede utilizarse y ofreció un ejemplo. Dijo que tenía una idea de por qué se inició el experimento llamado Ferdiak. Kerim admitió que estaba en contra de la experimentación humana porque era un delito éticamente incorrecto y sugirió que Ferdiak debería haberse realizado de otra manera. El joven también dijo que el mundo estaba al borde del colapso y que si moría, la humanidad también desaparecería, y preguntó si alguien podía salvar la situación, al tiempo que recordó que si los experimentos del alquimista hubieran tenido éxito, entonces tal vez se habría restaurado el árbol de la paz y el mundo se habría salvado. Pero nuestra heroína estaba segura de que esto no ocurriría. La princesa comprendía que la historia de Livanfel, que había sobrevivido al experimento, era real, pero el árbol de la paz no podía ser revivido y se inclinaba a creer que era imposible. Ahora la muchacha preguntó al consejero si quería que utilizara las malas intenciones del duque para el bien y por eso le aconsejó que se reuniera con Rilanefe y recibió una respuesta afirmativa. Kerim dijo que el duque era como el mal, que soñaba con tener poder sobre los demás, pero tenía poder, dinero, un ejército y tierras, que, si estallaba la guerra, serían sumamente útiles, y nuestra heroína vio la verdad de estas palabras. Y el consejero continuó diciendo que aunque ahora estaban en paz y no violaban las fronteras, sin embargo, en el momento de la traición, la tregua seguramente llegaría a su fin. Y entonces Teriella pidió directamente que estableciera contacto con el duque por la seguridad del emperador. Ahora afirmativamente, nuestra heroína dijo que si algo ocurría en el futuro, debía asegurarse de que el duque defendería a su majestad, y añadió que su poder sería ciertamente útil, pero el emperador claramente lo odiaba, por lo que le correspondía a ella ocuparse de ello.
Húrin preguntó a la princesa si por casualidad no ocuparía el puesto de consejera en lugar del trono de la emperatriz, ya que últimamente él había estado haciendo todo el trabajo y estaba cansado, y como prueba le mostró sus capilares, que le estallaban en los ojos. Entonces nuestra heroína le dijo que se fuera y le señaló la puerta, y al salir el muchacho miró hacia atrás y se disculpó con la muchacha por haber tenido que utilizarla para el bien del emperador, y la princesa no se iba a ofender, porque en esta situación todos se utilizaban mutuamente, incluida ella e incluso el emperador. Llegó el día de la boda de nuestra heroína y le dijeron que anoche su familia había vuelto al reino de Lupión y que lo habían hecho en secreto. La princesa pensó que había sido tan doloroso para ellos verla convertida en emperatriz que habían huido, por lo que mentalmente les llamó bastardos desagradecidos y cobardes y les pidió que no la invitaran a casa. La doncella interrumpió sus pensamientos y le pidió que avanzara despacio, y en ese momento también vino a verla el emperador. Al cabo de poco tiempo, el sumo sacerdote les pidió que sellaran con un beso su juramento de estar juntos para siempre. Teriella miró a Libanfel y se preguntó si realmente necesitaban besarse, sobre todo porque esta boda era solo por un año. Sus pensamientos se vieron interrumpidos de nuevo, pero esta vez por Libanfel, que se acercó a ella para besarla, tan cerca como la noche anterior. Nuestra heroína no entendía por qué estaba tan nerviosa y decidió que se debía a que mucha gente la estaba mirando. Por otra parte, no era de extrañar, porque ahora había una ceremonia nupcial, y la del emperador. Libanfel le dijo a Teriella que le entendiera y que cerrara los ojos, y terminó de sellar sus votos. La muchacha pensaba que, aunque se veían todas las noches después de medianoche, nunca dormían en la misma habitación y el emperador volvía cada vez a su cuarto después de las sesiones de tratamiento. Esta noche la situación era algo diferente, porque era su noche de bodas y esto significaba que nuestra heroína tenía que dormir con Libanfel y encontrarse por la mañana juntos, y ahora se moría de vergüenza. Un joven se dio cuenta de la vergüenza de nuestra heroína y decidió hacerle un cumplido por sus mejillas tan suaves, seguido de un comentario de que ya había sufrido bastante hoy como para considerar estas atenciones como un masaje. El emperador también hizo hincapié en que ella nunca sería capaz de apartar sus manos de sus mejillas, por mucho que lo intentara. Libanfel preguntó entonces a Teriella si le pediría que se desnudara, y la princesa le explicó que no lo haría, porque su pelo aún no se había vuelto blanco. Y en cuanto llegó la medianoche, el color del cabello del emperador cambió radicalmente, por lo que el hombre preguntó inmediatamente si debía desnudarse en este caso y sugirió que la princesa, con motivo de la noche de bodas, dirigiera sus energías a otra cosa que no fuera curar. A primera hora de la mañana, nuestra heroína se despertó porque alguien se movía inquieto a su lado y acabó despertándola. Muy pronto descubrió que Libanfel estaba tumbado a su lado y recordó algunos fragmentos, pero luego no pudo recordar cómo acabó todo. Teriella ni siquiera recordaba quién la había acostado y no le venía a la mente nada definido. Sin embargo, nuestra heroína descubrió que el emperador dormía, y lo hacía justo delante de ella, mientras era llamada por Mu, que ahora hacía aún más ruido al ver que su ama le había prestado atención. Aunque la jaula del hámster estaba en su habitación, la inteligente criatura la había encontrado y ahora se alegraba de verla. En un momento dado, nuestra heroína sugirió en broma que tal vez su Mu no era en absoluto un hámster, y en ese momento oyó a la criatura exclamar que había acertado y comentar que tal vez la princesa sentía una energía similar. La muchacha se sorprendió, cuando menos, y Mu le preguntó por qué se había asustado, señalándole que acababa de preguntarle si era un hámster. Teriella supuso que seguía dormida y empezó a pellizcarle la mejilla, momento en el que Mu afirmó que, en primer lugar, ayer las cosas habían ido muy deprisa, descontrolándose, y por eso había tenido que dormirla, y el hámster dijo que había roto su promesa de no interferir en sus asuntos, pero que necesitaba protegerla de aquel tipo duro, así que había llegado hasta las últimas consecuencias. Nuestra heroína empezó a aclarar de qué tipo de promesa estaba hablando y cómo puede hablar un hámster. Entonces Mu explicó que ella era la causa de su fuerza y la razón por la que todas las personas de esta tierra están vivas y respiran, pues ella es la creación de esta vida y la causa de toda destrucción, y luego se presentó como la deidad Samoella. Después de eso, Mu preguntó a nuestra conmocionada heroína si ese era su nombre humano. Teriella sabía que Samoella no había creado a la humanidad, pero amaba tanto a la gente que quería ser su familia, así que creó un árbol que se convirtió en el poder de la tierra.
Finalmente, la princesa se dio cuenta de que su Mu era la diosa Samuella, que ahora le preguntó si nuestra heroína había obtenido su poder y si lo sentía como debía. La diosa hámster le preguntó a la princesa por qué no le había dicho cuándo había empezado a sentirla, y luego la llamó cachorrita muy lista y cambió de opinión sobre ella, porque antes había pensado que era mucho más tonta que Elig, y luego escuchó la pregunta de si tenía curiosidad por saber por qué era un hámster. Samuella señaló que una deidad tiene que ocultar su verdadera forma, y en esta forma nadie muestra mucho interés por ella. Dijo que si hubiera aparecido bajo otra forma, la gente habría librado guerras por el derecho a poseerla, aunque esto era imposible, y entonces se alegró de que hubiera caído en manos de nuestra heroína, que la acogió y quiso cuidar de ella. Samuella añadió que necesitaba un cuerpo que pudiera soportar todo su poder, y nadie más podía hacerlo, así que tuvo que conformarse con este cuerpo, y la chica, al mismo tiempo, estaba preocupada por despertar a Livanfel con el ruido que estaban haciendo. Nuestra heroína miró al hombre y se preguntó si estaría tan cansado que dormía tan profundamente y entonces escuchó una explicación de Samuella, que los había dormido a los dos, así que estaba descansando como un bebé. Teriella dijo entonces que comprendía que un hámster parlante era algo increíble y pidió ahora una prueba de que, efectivamente, era una deidad. Esto no fue un problema para el hámster y sugirió que la mejor prueba para ella sería algo placentero. Samuella comentó que no había nada mejor que crear flores de la nada, sobre todo para la ocasión especial que había tenido lugar ayer. La deidad pidió a nuestra heroína que disfrutase de este milagro todo el tiempo que quisiera, señalando que era muy difícil encontrar flores tan hermosas en este mundo. Incluso cuando la chica puso fin a este esparcimiento de capullos, el hámster continuó colmándola de flores, confesando que hacía mucho tiempo que no hablaba con alguien con tanta calma y facilidad, e incluso sugirió que se había dejado llevar un poco. La princesa decidió seguir llamando a Samuel por su nombre original, y recordó a Mu que la había dejado en una jaula en su habitación. Entonces, la nueva amiga de la emperatriz le dijo que había venido a saludarla antes de ir al templo principal, sobre todo porque aquí se estaba tan tranquila, hasta el punto de quedarse dormida, pues no podía dormir en la jaula por el dolor de espalda. Nuestra heroína pensó que si Mu era realmente una deidad, era natural que quisiera ir al sacerdote del templo en vez de a ella, y la oyó decir que no se preocupara, y que sabía que iba a volver, y entonces Mu dijo que podía sentir el miedo de Teriella a la soledad por encima de todo, y la tranquilizó diciéndole que a partir de ahora todas las estrellas del mundo iluminarían sus noches, así que no había razón para preocuparse. En ese momento nuestra heroína oyó que alguien se acercaba a ellas y decidió despertar rápidamente al emperador, aunque también quiso preguntarle algo a Mu, pero ella le dijo que no la dejaría en este mundo. Mu añadió que la gente quiere que los dioses amen incondicionalmente a sus criaturas, pero ellos siempre están con la gente, cada segundo del día, y dijo que ella siempre estaba con la princesa y la vigilaba. En ese momento, nuestra heroína oyó que su marido le daba los buenos días e inmediatamente le preguntó cómo había dormido, amenazando mentalmente al hámster con violencia la próxima vez que se vieran.